A continuación, para dar ya paso al seminario, quisiera presentar a la docente del día de hoy. La expositora que impartirá la presente sesión es Lucía Barrios, la cual es psicoterapeuta, tiene una licenciatura en psicología, también en maestría en terapia breve, también posee un diplomado en terapia de pareja, en diplomado en violencias y perspectiva de género, también capacitaciones en desarrollo empresarial, liderazgo y psicología positiva. Es directora de CEFAMPI, Centro Familiar Psicológico AC, y también es docente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Sin nada más que agregar, le damos paso a Lucía para que inicie la exposición del día de hoy. Muchas gracias y muchas gracias a todos por permitirme hoy acompañarlos esta noche hablando de este tema tan interesante y pues buenas noches desde México. Así que vamos a empezar voy a compartir aquí la presentación. Este seminario obviamente es una introducción a todo lo que vamos a estar viendo durante el taller. Trataré de dejarles la mayor cantidad de información que se pueda en este corto tiempo y pues vámonos con lo que nos compete, ¿verdad? Y como siempre, me gusta empezar mis pláticas y mis talleres con una frase que nos invite a la reflexión y que nos invite desde el principio. Punto número 1, a checar si nosotros estamos padeciendo o estamos viviendo síndrome del burnout. Y punto número 2, el atender esta problemática en la vida laboral. Y número 3, aplicar nuestra maestría de terapia breve en el tratamiento de estas patologías. Y aquí vamos a empezar con esta frase que dice: el estrés es la basura de la vida moderna. Todos generamos un poco, pero si no puedes eliminarlo de manera apropiada, se acumulará y te complicará la existencia. Desde ahí vamos empezando, donde debemos procurar el debido tratamiento del estrés en las funciones laborales. Aquí su servidora me toca trabajar mucho con empresas aquí en la ciudad y en otras partes. Y el estrés que se cronifica y pasa a ser burnout es muy común dentro de las empresas y es un agente silencioso que no se percibe de la manera adecuada. Y mire usted, resulta que apenas estamos hablando del año 2000, o sea, hace 23 años, es que la Organización Mundial de la Salud declara el síndrome del burnout como una patología que debe ser atendida en la generalidad de las empresas laborales. También es conocido como el síndrome del desgaste profesional, el síndrome de la sobrecarga emocional o el síndrome del quemado o síndrome de la fatiga en el trabajo. Está considerado como un factor de riesgo laboral. Hoy por hoy sabemos que hay normas que regulan los factores de riesgo laborales y que hay muchas tendencias y conductas que suceden en las empresas que propician muchísimo el burnout o el estrés laboral. Para empezar, tendríamos que entender cómo al principio de los tiempos, si lo vemos antes, el esclavo y la forma en la que se llevaban las conductas de trabajo, pues eran irreguladas y eran, pues ahora sí que se llevaban a base del látigo, ¿no? El látigo. Y se hace esta moneda de cambio, en donde mi esfuerzo laboral, mi producto es mi cuerpo y es mi capacidad intelectual para desarrollar ciertas actividades. Hoy por hoy tenemos un mundo y vivimos en una sociedad en donde estamos en la inmediatez, ¿verdad? Allá en mis tiempos recuerdo cuando sale por primera vez el microondas y ya nos decían, es que todo quieres rápido, todo lo quieres de microondas. Bueno, hoy el microondas es lento a las respuestas que queremos y que necesitamos a veces obtener. Cuando estamos hablando nosotros de estrés laboral o esto del síndrome del burnout, estamos hablando en lo que refiere a la respuesta del cuerpo en toda esa inmediatez que se requiere y en toda la presión que a veces ejercemos sobre nuestros empleados o nuestros colaboradores para la obtención de resultados. Cuando hablamos de un factor de riesgo,
hablamos de que esta situación del burnout puede afectar la calidad de vida, la salud mental e incluso hasta poner en riesgo la vida del individuo que lo sufre. Yo sé que a lo mejor en ciertas edades no tenemos la conciencia del peligro que es trabajar durante tanto tiempo en la jornada laboral. Sin embargo, pues llega un momento en que nuestro cuerpo se agota, como todos los aparatos. Cuando hay un aparato que ya terminó su función o que ya no da más, se apaga y deja de funcionar. Cuando hablamos nosotros de que una persona está en momento del síndrome del burnout, estamos hablando precisamente de esa situación. Estamos hablando de que su servicio a los clientes, a la empresa, a sus compañeros, va a ser deficiente e incluso en algunos casos inoperante. ¿Qué es lo que sucede? Viene una baja en la motivación de nuestro colaborador y entonces empieza un déficit en su rendimiento. Hoy por hoy decimos y sabemos que el WhatsApp, el Internet, el tener el acceso a la persona de inmediato, pues nos está ocasionando mucho desgaste profesional. Es como una correa, ¿no? El poder estar 24/7 al tanto o al pendiente desgasta mucho a las personas. En mi ejercicio profesional me ha tocado tratar cuestiones y casos en donde los WhatsApp son 24/7 y quiero que me contestes. Y cuando empezamos a implementar ciertas formas de control, a veces los jefes dicen, nomás te mando el mensajito aunque no me lo contestes, pero para que lo dejes ahí pendiente. Esto ya ocasiona un desgaste mental y ya ocasiona ese compromiso. Ahora, cuando empezamos con los síntomas de burnout, viene un declive en varios aspectos en la empresa y el principal que lo afecta es el económico. A nosotros en Cefampi nos toca hacer el seguimiento de lo que tiene que ver la norma 035 y ahí es donde aplicamos unos test donde detectamos este desgaste emocional y es verdaderamente alarmante la situación en la que se encuentran muchos empleados porque no saben y no tienen idea de lo que les pasa. El síndrome del burnout, como lo digo, igual que la depresión, puede ser bien camuflajeado y puede esconderse bajo capas de otros cuadros que pudieran ser patológicos o síntomas que puedan pertenecer a otras cuestiones y que no siempre se enlazan con lo que es el burnout. Pero vamos a ver qué es el síndrome del burnout. Para empezar, tendríamos que entender qué es un síndrome. Y aquí en esta descripción dice que es un conjunto de síntomas que se presentan juntos y son característicos de una enfermedad o de un cuadro patológico determinado provocado en ocasiones por la concurrencia de más de una enfermedad. Desde ahí tendremos que entender que el burnout es varios síntomas, varias patologías, varias cosas que se presentan y que por eso muchas de las veces no podemos diagnosticarlo o entenderlo de la manera correcta. Aquí en México tiene muy poco tiempo que podemos estar oyendo y escuchando sobre el tratamiento del burnout, pero sí es un desgaste que no solamente afecta a la persona que lo padece, sino a todos los involucrados. Y ahí le va, como siempre sabemos que esto es teoría, pues vamos a ver estas definiciones de lo que es burnout o el quemado. Finalmente, el estar quemado, si lo vemos en la metáfora que se utiliza, pues viene a consumir todo lo que toca, ¿no? El fuego consume lo que toca. Y Maslach nos describe el burnout como una forma inadecuada de afrontar el estrés crónico, cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución del desempeño personal. Aquí estamos hablando no tanto de que el cuerpo esté agotado, que también se agota, sino que es un desgaste en nuestro cerebro. Hay una teoría también que se llama, se me fue el nombre, ahorita se lo recuerdo,
que habla sobre el agotamiento de la mente y se dice que llega un momento en que nuestro cerebro se agota, nuestro cerebro está cansado. Y cuando nuestro cerebro está cansado o agotado, no quiere tomar decisiones, ni siquiera buscar opciones. Y yo no sé si a usted le ha pasado en algunos momentos en las que ya salió de trabajar y es de noche y va y ve a su pareja o a sus amigos y le preguntan, oye, ¿qué quieres cenar? Y tú contestas, no sé, lo que tú quieras. Y dices, ¿cómo? ¿Por qué doy esta respuesta? Por el agotamiento del ego se llama esta teoría que habla de que nuestro cerebro se agota y entonces no quiero ni siquiera pensar qué me gusta, no quiero hacer el recorrido mental de qué restaurante quiero ir porque quiero ceder mi voluntad. Y ahí empezamos con esta cuestión del agotamiento del ego, que es parte de las técnicas o de las prácticas que utilizan algunas sectas o líderes de sectas para agotar a sus seguidores, ¿no? Donde los ponen, no los dejan dormir, los dejan sin comer, o los ponen en jornadas muy largas de estar repitiendo ciertas oraciones. Y entonces, cuando la persona está en un estado de agotamiento del cerebro o del ego, rendimos nuestra voluntad y entonces tú elige por mí, tú decide por mí. Entonces, cuando estamos hablando del burnout, que estamos ya en este síndrome quemado, donde ya estamos en el otro péndulo, ya ven los péndulos de la patología, cuando llegamos a este péndulo, estamos ahora sí en una despersonalización, es decir, cedo toda mi voluntad hacia lo que tú quieras, como tú quieras, y dejo de tener este libre albedrío o esta capacidad de decidir. También Gil Monte nos define el burnout como una respuesta al estrés laboral crónico integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, así como por la vivencia de encontrarse agotado. Si usted se pone a ver ahí ciertos testimonios, sobre todo médicos, psicólogos, maestros, que son estas actividades que tienen que ver directamente con el contacto con otras personas, suele suceder mucho esta situación en donde, yo amaba lo que hacía, me encanta mi profesión, pero la verdad me siento harto de ejercerla, me siento cansado de ejercerlo y hasta me caen gordos los pacientes y esto es porque entramos a este punto donde nuestro agotamiento hace que perdamos ahora sí que nuestro horizonte o el propósito de por qué hacemos las cosas. Pero fíjese usted cómo este concepto nace de una situación muy interesante. Resulta que se pusieron, usted imagínese, ¿verdad? Yo recuerdo, esto nace de que se ponen a estudiar a los competidores olímpicos. Y yo recuerdo una entrevista que escuché con Michael Phelps, que usted ahí lo debe recordar, que fue ganador olímpico, ganó más de 6 medallas en una sola exhibición. Y le preguntan a él que cuánto era su tiempo de entrenamiento, cuánto tiempo entrenas en el día. Y él responde, 18 horas diarias. ¡Wow! 18 horas diarias él estaba entrenando. Afortunadamente, en esas Olimpiadas, Michael Phelps encuentra y alcanza su objetivo. Sin embargo, ¿cuántos le gusta que compitieron esa vez con él? 20, 15, 10. Hay otros competidores y otros atletas que pasan esas 18 horas entrenando o 15 horas entrenando y se esfuerzan y dar su máximo, pero a la hora de participar en las competencias no lo logran, no llegan al resultado, no consiguen esos resultados esperados de ganar, de vivir esa adrenalina y entonces entraban en este estado de burnout, un estado agotante donde ya di todo mi máximo, me esforcé, me preparé y aún así no alcanzo mis objetivos.
El síndrome del burnout tiene que ver con esto y en la vida laboral. Ahora, muchas de las veces lo que ocasiona el burnout es las personas que rodean al colaborador o al empleado. Las personas que están presionando, las malas relaciones, el mal liderazgo, el acoso, el hostigamiento, que finalmente van provocando un moving laboral. Entonces, usted imagínese, yo les decía una vez, digo, en comparación a lo que es el trabajo doméstico. Fíjese, me voy a ir a las mujeres que son amas de casa, que están todo el día ahí cuidando a los niños. Y yo les hacía referencia a un contador y le decía, haz de cuenta que el trabajo laboral es como si tú pues estás en tu ejercicio, en tu oficina y estás haciendo tu balance general y vas a llegar al estado de resultados y dices, ok, ya es hora de salir, ya nada más mañana muevo estas 2 numeritos o 3 y termino el trabajo. Y te vas. Pero cuando regresas en la mañana resulta que alguien se metió a tu computadora y te movió todos los numeritos, te movió ciertas casillas que no le encuentras pies ni cabeza y tienes que volver a empezar. Y te pasas todo ese día acomodando otra vez los números, acomodando otra vez ese balance general y en la tarde noche que ya vas a salir dices, ok, ya mañana lo termino y punto. Y al día siguiente regresas y otra vez te movieron las celdas. Es decir, es inagotable el trabajo doméstico. Y es muy común que las madres o las amas de casa también entren en estos procesos de burnout, pero no los vemos así, ¿no? Empezamos a tacharlas de locas, desquiciadas, que se desesperan, pero no tomamos conciencia de la verdadera problemática que es el agotamiento. Lo mismo sucede en los aspectos laborales y sobre todo a veces con las personas que no son de rango tan alto. Obviamente no hay límite para el burnout, pero quien más lo padece o quien más lo puede llegar a expresar son aquellos que están en ese organigrama en los puntos medios, en los puntos en los que cae el resultado de la empresa. Ahora, vamos viendo las características generales del burnout y, bueno, una de ellas es que es un fenómeno relacionado con el trabajo. Y ojo, no hago de lado a las amas de casa porque es un trabajo doméstico muy, muy pesado que también lo tenemos que tomar en cuenta. La vida laboral, acuérdese usted que hubo un tiempo antes, bueno, aquí en México, ¿verdad? Respeto a otros países, pero hubo un tiempo donde las jornadas laborales eran de más de 18 horas, no había una paga justa, aquí se usaba lo que era la raya, donde el trabajador iba y sacaba en la tiendita el arroz y sacaba en la tiendita el frijol, y entonces a la hora que ya le iban a pagar, pues ya debía todo en la tiendita, entonces no le terminaban pagando lo que era justo. Se han ido haciendo ciertas normas y cambios políticos, económicos y estructurales en los que se han ido regulando las jornadas laborales. Sin embargo, insisto, que los medios de comunicación como WhatsApp, Messenger y el correo electrónico nos hacen presas del trabajo 24/7. Otra característica general del burnout es la condición psicológica negativa, que con frecuencia el individuo no se da cuenta de que lo padece hasta después de mucho tiempo. Es silencioso, ¿no? A veces así como la depresión, que es silenciosa y no te das cuenta de ciertas cosas, el burnout también es de la misma manera. Ahora, también otra característica es que ocurre entre aquellos que tienen un alto nivel de motivación hacia el éxito en sus carreras, altas expectativas y metas acerca de sus propios logros. Una de las primeras ramas laborales en la que se especificó y se estudió el burnout es la medicina, los médicos de urgencia. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la motivación y la expectativa? Que viva la persona, que el herido que llega en coma, que llega con muchos deterioros, pueda tener vida. Y estamos hablando ya de cuestiones muy limitantes o que están en el límite
de la expectativa. Pero tanto usted como yo, si usted tiene ciertos horizontes y ciertas metas, quieres alcanzarlas, y entonces esa motivación que empieza con todo y quiero hacer es muy, muy tendiente a que entres en burnout. Ahora, hay algunas dimensiones claves del burnout. Le digo que me estoy yendo muy rápido por el poco tiempo, pero ahorita ustedes pueden hacer así sus preguntas y pueden ir comentando lo que ustedes necesiten, a lo mejor extender un poquito más. Primero, una de las dimensiones es el agotamiento extenuante. Tenemos cansancio y fatiga física. Es cuando tú dices, no puedo más. Tus ojos se cierran, tu cuerpo no responde, y entonces empieza este sobreesfuerzo. ¿Qué es lo que hacemos? Pásame el cafecito, déjame me tomo una Coca-Cola, déjame me tomo un dulcecito, un chocolate. ¿Para qué? Para engañar al cerebro, que eso es parte también de la teoría del agotamiento del ego, que dice que cuando ya estamos muy agotados, por eso empezamos a consumir mucho carbohidrato, muchas grasas, muchas sustancias que nos engañan o engañan al cerebro y le echan un poquito más de energía y un poquito más de energía cuando ya nuestro esfuerzo físico está sobrepasado. Entonces, cuando tú llegas a este nivel de agotamiento extenuante, viene un hastío emocional. Y un hastío emocional es la cero empatía, me caen mal todos, no me molesten, no voy a resolver, no voy a atender, y empiezan estos malos tratos, o como lo decimos aquí en la segunda dimensión, el sentimiento de cinismo y desapego por el trabajo. Ahora, en el sentimiento de cinismo dice que se desarrollan sentimientos, actitudes y respuestas negativas, distantes, irónicas y frías hacia otras personas. Hay una insensibilidad hacia lo que a ti te sucede. Hay algunos programas, reality shows, por ejemplo, he visto uno donde están los diseñadores, ¿verdad? Y los, ¿cómo se dice? Los que hacen los vestidos, los diseñadores de modas, y están bajo una presión, y tienes 2 horas para hacer este vestido, o tienes 2 horas para hacer este maquillaje, o este platillo. Y entonces tú puedes ver en el programa y puedes estar viendo las facciones de las personas, su frustración, cómo su cuerpo entra en una situación de agotamiento y empieza este cinismo y desapego por el trabajo. Y entonces el otro, el de al lado, no me importa ni lo que esté pasando, no me importa si le contesto bien o mal. Y entonces aquello que yo disfrutaba tanto, aquello que yo amaba tanto, empieza a ser un fastidio para mí. Y entonces se desarrollan sentimientos, se acompaña de un incremento en la irritabilidad y una pérdida de motivación. Yo siempre digo, me parece muy semejante, y muchos de los síntomas que tiene el burnout tienen que ver con la depresión. Y yo siempre digo que es cierto que la depresión es una conducta de tristeza, ¿verdad? Sí es cierto, hay mucha tristeza en el individuo, y estas ganas de no existir, y esta desmotivación de la vida, pero también hay una emoción muy importante que es la irritabilidad o la ira, ¿verdad? Si hablamos de la ira, el enojo. Y entonces el depresivo tiene ciertas conductas negativas que hace que los demás se alejen de él totalmente. ¿Por qué? Porque estás siendo punitivo, y entonces el depresivo reafirma y dice, oh, es cierto, nadie me quiere. Esto pasa con el burnout. Empieza esa irritabilidad y esa, digamos, competencia no sana en las cuestiones laborales, y entonces hay un distanciamiento o un aislamiento social. Usted y yo sabemos que el hombre está diseñado para la sociedad, para socializar con otros, aunque ahora en día digas,
Ok, una persona puede durar mucho tiempo solamente en su computadora, sí, pero también ahí está interactuando con otras situaciones. Cuando ya estamos hablando de este sentimiento de cinismo es me distancio de todos. Y no solo con las personas del trabajo, sino también a veces con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros. Y el trabajo o la empresa es culpable de las frustraciones y descensos del rendimiento laboral. Hace poco aquí en la ciudad tuvimos un evento muy catastrófico para toda la ciudad, donde hubo, le llamamos aquí el jueves negro, porque fue un jueves donde hubo ahí una cuestión entre los presos y empezaron a atacar a la ciudad a diestra y siniestra. Y tocó, ¿verdad? Le tocó a una empresa aquí que es una empresa, una radiodifusora, y estaban sus conductores haciendo un en vivo, llegan ahí al lugar donde estaban haciendo en vivo y los matan, los asesinan en el lugar. Cuando ya pasa el evento, a mí me toca ir a estar trabajando con los empleados de esta empresa y había uno de ellos que culpaba a la empresa de lo que había pasado. Y decía, yo nunca me voy a poner la camiseta de esta empresa porque tengo miedo de que me maten en la calle. Él estaba en un sentimiento tal de frustración, de burnout, de desapego, de cinismo, de enojo, que él no alcanzaba a ver que no había sido un ataque a la empresa, sino que había sido un ataque a la ciudad, porque fue en general, no solamente a la empresa. Pero él tenía un coraje y un coraje hacia los compañeros. Y él decía, ¿cómo pueden continuar con su vida normal si nos pasó esto, no? Es decir, estaba en ese cerramiento psíquico, en ese cerramiento emocional en donde todos eran culpables, excepto quien realmente lo era, ¿no? Y él tenía todos estos sentimientos en contra de sus compañeros. Estuvo muy interesante porque le tuvimos que hablar con él y decirle abiertamente, si tú no estás preparado para regresar a la vida laboral, es momento de que lo digas. ¿Por qué? Porque pues la vida sigue y ahí había 20 chavitos que querían ir a hacer un en vivo, conductores que están esperando una oportunidad a pesar de lo que hubiera sucedido. Y ya sé que se oye a lo mejor con la cabeza muy fría, pero es una realidad. Tenemos que atender estas situaciones y estas patologías para poder llevar a un feliz término. Ok, lo otro de las dimensiones es la sensación de ineficacia y falta de logros. Así como le decía de aquellos atletas que por más que se entrenaban y por más que se esforzaban, bueno, hay solo uno Usain Bolt, ¿verdad? Uno que ganaba la carrera, los demás no, los demás quedaban en este estado de burnout donde me esforcé, di todo de mí, pero no lo alcancé. Y a veces eso sucede dentro de las empresas. Por más que tú trates y quieras llegar a una expectativa, esta no sucede. Dice que ahí que esta surge cuando se verifica que las demandas que se le hacen exceden la capacidad para atenderlas de forma competente. Y yo lo he escuchado mucho. ¿Y qué hace cuando uno no logra alcanzar las cosas? Se enoja o se deprime, ¿verdad? Que es la misma cosa. Cuando ya estoy en esta sensación de ineficacia y baja y falta de logros, tengo respuestas negativas, evitación de las relaciones personales y profesionales, un bajo rendimiento laboral, incapacidad para soportar la presión, una baja autoestima y la presencia de un autoconcepto negativo, es decir, yo no sirvo para nada. Como consecuencia, el empleado responde, el colaborador responde y empieza la impuntualidad, el desgaste, la evitación del trabajo, el ausentismo y en algunos casos el abandono de la profesión, donde dices, no, ya no me voy a dedicar a esto que me encanta porque me tiene agotado. ¿Y qué va? ¿Qué pasa? Me voy a brincar los videitos, ya los veremos a lo mejor cuando estemos en el taller.
Pero ahora el burnout está considerado como un factor de riesgo psicosocial. Los factores de riesgo psicosocial tienen manifestaciones e impactos muy importantes y muy interesantes. Al menos hablamos de 4 o 5 trastornos patológicos, que hablamos de ansiedad, ansiedad generalizada, ansiedad crónica, hablamos de depresión como tal, como estos trastornos adaptativos, hablamos de trastornos del sueño, hablamos de patologías totalmente enfocadas a el desgaste que te ocasiona el trabajo. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo tienen un impacto cognitivo en tu mente. Se cansa la mente, como le decía ahorita, el agotamiento del ego. Afectivo, en estados de salud. Por eso el burnout a veces se confunde, porque entonces creo que estoy enfermo del estómago, creo que me duele la cabeza porque traigo alguna patología física o que tengo enfermedades cardiovasculares, todo lo que tiene que ver con la gastritis, toda la citis, ¿verdad? Todo el sistema gastrointestinal. Y conductual, también afecta al área conductual, porque muchas veces una de las principales fugas y salidas de desestrés es el alcohol y las drogas. Y lo sabemos y lo conocemos. Y eso hace que sea digamos, como arrebato o esta fuga que quiero hacer de toda la presión que traigo, pero finalmente el alcohol y las drogas terminan siendo también depresivas y entonces viene una baja. Una de las razones del aumento del consumo lo que le llamamos aquí en México el cristal, tiene que ver con que al principio, cuando tú estás fumando y consumiendo esta droga, viene un aumento en la motivación y un aumento de energía. Y he escuchado muchos testimonios de gente laboral que me cuentan o me han contado que a la hora de estar en este estado alterado, decía, acomodé el almacén en 2, 3 horas, hice el trabajo de 4 días y acomodé y organicé, hice como la mente tiene este aumento de motivación en un estado donde ya me siento agotado y me engaño, porque finalmente es un engaño, al final de cuentas va a venir un desgaste total y neuronal y cognitivo y patológico. Sin embargo, el aumento de la actividad psíquica y física es uno de los principales factores por los que se enganchan con esta droga en un principio. También afecta en cuanto a la disminución de la actividad física. Dejamos de hacer ejercicio, dejamos de salir, porque en realidad lo que quiero es descansar, y digo descansar entre comillas, porque la mente sigue funcionando. También hay consecuencias a nivel organizacional. ¿Por qué? Pues decíamos el aumento de ausentismo, la rotación de personal, el deterioro del clima laboral y sobre todo la disminución del compromiso organizacional. Yo casi siempre que me toca ir a trabajar con una empresa o que le pido a alguno de los psicólogos que están ahí en CEFAMPI, que me acompañen, que hablemos, siempre les digo, recuerda que la empresa es la que nos contacta, porque tenemos un compromiso con la organización y tenemos un compromiso para echar a andar y que crezca y que tenga mayor productividad. Entonces, esa es una parte de las que hay que trabajar cuando estás trabajando el burnout en las empresas, la reincorporación del compromiso, o digámonos de manera coloquial, el que se ponga la camiseta. Hay varios factores desencadenantes para que se dé el burnout y tiene que ver con la carga de trabajo, una carga de trabajo que exceda estoy viendo la hora, la carga de trabajo fuerte, la falta de control y autonomía a la hora de hacer tu trabajo. Aquí Ciudad Juárez es una ciudad de maquiladora en donde tienes que soldar alambrito en este tornillito y tiene que ser así y el trabajo tiene que ser de una sola situación y ahí no puede tener ni control ni autonomía el operador. Pero hay otras funciones administrativas, otro tipo de trabajos que sí te permitiría, digamos,
hacerlo a la manera del trabajador, y hay veces que eso no sucede. Ambigüedades y conflictos de roles, malas relaciones en el trabajo, falta de apoyo social, falta de formación para desempeñar tareas y descompensación entre responsabilidades y recursos, porque entonces ya no tengo ninguna injerencia en el trabajo que yo realizo. Estoy encerrado en un parámetro, en un cuadrito, y no me puedo mover de ahí. Y créame, hay jefes, hay líderes que están acosando a sus colaboradores. Ayer precisamente platicaba con alguien que me decía, es que es muy mala líder. ¿Por qué dices que es mala líder? Dice, se va el vendedor y le está hablando, le habla como unas 15 veces. ¿Y dónde estás? Y ya llegaste con el cliente. ¿Y por qué no has regresado? ¿Y cuánto gastaste de gasolina? ¿Y cuánto? Como 15 veces, dice, por muy buenos vendedores que tengamos, se van. Y nomás me lo decía así como que es que esta está mal, ¿verdad? Pero cuando ya ves por dentro la patología del burnout, entonces podemos atenderla. Y ahí le va rápido: alineación del trabajo, síndromes del burnout, alineaciones del trabajo, cinismo contra el trabajo, indiferencia frente al trabajo, distanciamiento social. Problemas físicos, dolores de cabeza y estómago, problemas musculares y de espalda. Hablamos la espalda y los músculos, recuerde que son los que sostienen el cuerpo. Y entonces si yo empiezo con esta flacidez muscular o este desgaste muscular, empiezo hasta a caminar encorvado, a dejar caer los músculos, y desde ahí empiezo estos problemas físicos. La fatiga emocional, agotamiento, cansancio, sueño, pérdida de energía, y por eso tantas bebidas energéticas hoy por hoy están teniendo tanto éxito, y el bajo rendimiento por la falta de concentración y la ausencia de la creatividad. Se agotó el ego. Ya no quiero ni siquiera pensar en qué es lo que me gusta cenar. Entonces hablamos de que el burnout es una cronificación del estrés laboral. No me voy a meter mucho en el estrés laboral, ya que no lo veremos más profundo durante el taller. Quisiera irme ya a algunas técnicas de afrontamiento, porque, bueno, el estrés, el burnout y el estrés laboral, aunque es pan con lo mismo, ¿verdad? Yo siempre digo que una cosa es estar envuelto y otra estar involucrado. El burnout es como estar más involucrado. Hablamos que el burnout puede ser el resultado de sufrir estrés de manera constante, aunque no es lo mismo que tener mucho estrés. Ya lo veremos en el taller, pero el estrés laboral o el estrés en la vida misma tiene una doble, digamos, una espada de doble filo, donde sí es un desgaste y se hace cronológico, pero también si lo potencializamos nos puede ayudar como un motivador. El burnout, no, el burnout es estás quemado. El estrés involucra la sensación de tener muchas presiones con altas demandas físicas y psicológicas, pero las personas con estrés sí pueden imaginar que tienen todo bajo control. Si imaginan que tienen todo bajo control, se sienten mejor. El burnout, no. Aquí estoy insuficiente. Dice, mientras que normalmente las personas se dan cuenta cuando tienen mucho estrés, cuando tienen burnout, no siempre lo perciben. Ahora, ¿cómo vamos a afrontar? ¿Qué es el afrontamiento? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos técnicas de afrontamiento ante el estrés laboral o estas cuestiones que queremos hacer? Dice, afrontar es mantener en actitud de oposición ante un problema, situación difícil o obligación sin eludirlos, asumiendo el esfuerzo que supone y luchando y actuando de acuerdo con sus exigencias. Primer paso para poder afrontar es tomar conciencia, nos diría Jung, tomar conciencia de que nuestra empresa, nosotros, nuestro equipo laboral o nuestro equipo de liderazgo están en una situación de burnout. Si no somos conscientes, no vamos a poder atenderla, y por eso le digo que el burnout ha sido el agente silencioso y destructor de muchísimas empresas, porque no lo tomamos en cuenta. Y ahí le va el enfoque de las 3 R's. 1, reconocer.
Conozca y analice si presenta síntomas de alerta del burnout. Tiene usted que reconocerlo. 2, la reversa. ¿Qué pasa cuando hago reversa? Híjole, me equivoqué, me pasé de la calle, déjame me echo de reversa para tomar la dirección correcta. Entonces tendremos que hacernos el propósito de deshacernos de los síntomas del burnout. Una vez que los hacemos consciente, tendremos que tomar medidas. Y créame usted, ahorita traemos nosotros como proyecto y el lanzamiento de un programa de hormonas, porque a veces hasta ahí es donde viene el déficit. Las hormonas bajan, la calidad del cuerpo baja y con hormonas, vitaminas, hasta estas pequeñas cosas que al final de cuentas son muy importantes, pueden ayudar a esa reversa. Y la tercera R es la resiliencia. Realizar acciones ante el estrés cuidando de la salud física y emocional. Yo le digo, tengo un paciente muy patológico que tiene personalidades múltiples. Hoy por hoy él está súper bien, ¿verdad? Está en tratamiento, pero yo le digo, tú tienes una mesa de 3 patas que debes sostener toda la vida y es medicamento, terapia y ejercicio. Si usted está hoy identificando que tiene algunos síntomas de burnout, empiece a hacer ejercicio, el que sea, 20 minutos. Si es yoga, pilates, mejor por aquello de la respiración. Pero desde ahí tenemos que empezar a tener el cuidado. Ahora, hay que hacer un plan estratégico. ¿Cómo hago un plan estratégico para combatir el burnout? Hay que empezar al menos con un ritual que lo relaje. A veces despertamos con la alarma, ti, 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 despiertas y lo primero que haces es agarrar el teléfono. Y una vez que lo agarras, te das cuenta que ya tienes 10 mensajes de WhatsApp del grupo de tu abuelita, del grupo de tu tía, del grupo de la iglesia, pero también tienes uno de tu jefe, de tu compañero de trabajo o de otros estresores y que nomás por verlos ya te estresaste. Entonces, ¿qué sería bueno? Que cuando tú abras los ojos, respires un minuto y pienses o medites sobre que abriste los ojos y estás despertando, ¿no? Si acostumbras a ser agradecido, dar gracias. ¿Y qué te lleva? ¿1 minuto, 2 minutos, 3 minutos? Si lo haces muy bien, esos 3 minutos van a marcar la diferencia de todo tu día con estrés laboral. Adopta hábitos saludables de alimentación, ejercicio y sueño. Toma un descanso de la tecnología diariamente. No tienes que estar todo el tiempo en el teléfono, no importa si sea entretenimiento. ¿Qué hace con el TikTok? Hoy por hoy nos trae de una idea a otra y saltamos de una idea a otra y nuestro cerebro está en constante recaptación de información y llega un momento en que se agota. Tendremos que nutrir nuestro lado creativo, pintar, dibujar, tomar fotografía, cosas que no tengan que ver con la cuestión laboral, salirte de la cuestión laboral. Ahora, aquí les voy a dar algunas técnicas y son así por encimita. Ya a la hora de que tengamos el taller, vamos a ver a profundidad las técnicas. Yo se las voy a platicar, se las voy a dar paso a paso. Yo las trabajo con grupos. Tengo tratamientos para las empresas en grupos de burnout y hacemos ciertas técnicas ahí que van hasta la proyección de vida, sus sueños, pero empecemos con la respiración controlada. Ahí donde estás tú, yo te invito a hacer una respiración profunda. Esa respiración profunda, una sola respiración profunda, te aísla, te lleva a otro lugar. Eso es tan simple, tan sencillo. A veces que hacemos procesos de hipnosis, ¿verdad? Gran parte de mi inducción o de la idea a implementar en la hipnosis es en la respiración, en tu respiración, encuentra
la calma. Una vez que ya puedas conectarte un poco más con tu respiración, haz la meditación. ¿Qué es la meditación? La gente a veces piensa que meditar es elevarte, sublevarte, pensar en cosas. No, la meditación es simple, es enfocar tu pensamiento, concentrarte en una idea. Aquí su servidora tengo una frase que empiezo a repetir y empiezo a repetir. Es una frase simple, como todo va a estar bien, todo, Dios te ama, todo va a estar bien. Y me la empiezo a repetir y me la empiezo a repetir y llega un momento en que entro en ese confort. No necesitamos mucho para hacer la meditación, simplemente tomar ese espacio tranquilo. También una parte en la que puedes meditar es haciendo el tapping. El tapping también lo vamos a explicar más a profundidad, pero el tapping sirve mucho para controlar el burnout. Haz actividades placenteras, entrégate a esas actividades que te gustan, que te llevan a situaciones de relajamiento. A veces es pintar un cuadro, a veces es escuchar música, ver una película de arte, cosas que te lleven a estar tranquilo o tranquila, ¿verdad? A desconectarte totalmente de las situaciones de estrés. La desensibilización sistémica, que es concentrándote en tu respiración y en tu cuerpo. Aquí la pongo actividad modelada porque generalmente, aunque tengamos las situaciones en línea, empezamos a hacerlas y es irnos respirando y relaja tus pies, relaja tu chamorro, relaja tus muslos, relaja tu cadera, tu estómago, tu pecho, tu quijada, de manera que vas relajando paulatinamente todo tu cerebro. También está lo que es la inoculación del estrés, que esta es otra técnica también profunda, donde tú le vas pidiendo a las personas que vayan tensando las diferentes partes de su cuerpo, que tensa los brazos, tensa el chamorro, tensa, y lo vas registrando, que él empiece a tensar y a sentir las áreas que más se tensan, que tiene que ver con los chamorros, los muslos, los glúteos, el estómago, en los hombros, los brazos, la quijada, ¿verdad? Hay gente que duerme así, toda estresada. Y entonces, a través de una desensibilización sistémica y a través de una meditación guiada, lo llevas a identificar cuáles son las áreas de su cuerpo que más se estresan cuando él se encuentra en situaciones de afrontamiento, cuando él se encuentra en situaciones difíciles, cuando está ante la falta de resolución de problemas, hay una parte que se tensa. Una vez en un taller de padres, uno de los padres que había ido porque tenía muchos problemas con su hija adolescente, a la hora que hacemos la inoculación del estrés, me dice, sentí que los chamorros se me pusieron, pero bien tensos. Y sí, ya lo vemos en las cuestiones de Wilhelm Reich y Alexander de lo que es la coraza del cuerpo y todas estas cosas, pues los chamorros nos hablan de orgullo, donde él, al estar en competencia con su adolescente y al estar viviendo esa problemática, pues parte de lo que más se le estaba tensando y manifestando a él era el orgullo. También practica técnicas de relajación física. El Tai Chi es maravilloso. Incluso hay una hipnosis en movimiento y unos ejercicios de hipnosis en movimiento que tienen que ver todas sus cuestiones con movimientos de Tai Chi. Yo le invito a que los revise, que revise estas técnicas de relajación física más profundas que le van a servir muchísimo, como el yoga, Tai Chi, meditación, el mindfulness, que viene siendo la respiración guiada, y esto le va a servir muchísimo en este tratamiento. Finalmente, hay que prevenir el burnout a través de un estilo de vida, levantarse temprano y a la misma hora, meditar, comer sano, hacer ejercicio, organizar tu vida laboral, ¿verdad? El tener realmente una buena distribución de tus horarios, de lo que vas a hacer, de la planeación que vas a hacer, a las actividades recreativas, mantener el contacto con otros compañeros y sobre todo
la visualización consciente. Que ya son técnicas que, como les digo, vamos haciendo directamente con la persona que estamos trabajando o con las empresas que estamos trabajando. No sé si ya me pasé del tiempo, compañero, creo que sí me pasé ahí como unos 7 minutitos, pero estamos abiertos. Digo, aquí le dejo mis datos de donde usted puede contactarnos. Finalmente, Adipa también está poniendo aquí los datos de contacto y quedo abierta para preguntas, dudas, preguntas, comentarios. Cristóbal, adelante. Sí, ahora vendrá el bloque de preguntas, como había dicho anteriormente, 10-15 minutos. Ok. Yo tengo una duda. ¿Es viable tú que trabajas con empresas, porque generalmente cuando estás del lado de ser el empleado y no el empleador, eh, te sientes más vulnerado? Entonces, hace ratito comentabas que de pronto despiertas y sí, este mal hábito de que pues como la alarma es el celular, pues ya de pronto te quedas unos minutos con el celular. Y sí, efectivamente ya hay mensajes, ¿no? Yo tengo un cuarteto de jefes que 5 de la mañana, 6 de la mañana, o sea, por barato, ya están mandando mensajes y claro que están esperando una respuesta, ¿no? A mí me ha costado mucho trabajo dejar en claro que pues yo entro a las 9. Esto es correcto, o sea, tú que lo ves desde el lado de la empresa, porque obviamente ellos no lo ven bien, o sea, mi cuarteto no ve bien que yo no les conteste de manera ipso facta, ¿no? Ellos no ven bien, hoy tuve un tema, de hecho, me fui a mi hora de comida, es un decir, ¿no? Casi a las 4 de la tarde, dejé el celular que la empresa me provee en mi lugar cargando. Regreso y ya tenía una llamada perdida y un mensaje, en fin, nada grave realmente. Entonces se acerca a la recursos humanos, me manda un mensaje y me dice, ¿te está buscando Héctor? Sí, ya le respondí. Sale de su oficina y me dice, es que no te llevaste el celular enrutado. No. ¿Por qué? Porque estaba comiendo. No importa, no, sí importa, es mi hora de comida. Entonces, este tipo de límites de no contestar a las 6 de la mañana, de no haberme llevado el teléfono enrutado, a ellos les genera mucha incomodidad y yo hago mucho coraje. Entonces, esta parte de hacer estos límites, ¿está bien? Es correcto? Es totalmente correcto. De hecho, por eso, bueno, en México es la norma 035 que está activa ya en muchísimos países, que es la norma de protección de los factores de riesgo y clima organizacional favorable. Y ahí está marcando precisamente esto de la jornada laboral, donde hay un horario. De hecho, ya se está regulando, que todavía no se logra, ¿verdad? Pero se está regulando específicamente las cuestiones de WhatsApp, con el nombre de WhatsApp, con el nombre de Messenger, con el nombre de email, donde tiene que quedar regulado, porque las empresas es parte de lo que hacen para engancharte. Te doy tu celular y tú tienes que estar al pendiente de mí 24/7. Y no, ya está regulándose porque eso es lo que ha ocasionado mucho burnout. Entonces, yo sí te invito a que consultes la norma que te protege en tu país en este sentido y que puedas presentarle a tus jefes de lo que te está protegiendo. Yo sé que es un estira y afloja y que a lo mejor vamos a tardar un ratito en poder regular la balanza y regular estas cuestiones, pero sí tendríamos que procurar y lo que hiciste, bueno, lo aplaudo, ¿verdad? Porque no todos tenemos la valentía de decir, oye, no, esta es mi hora de comida, ¿verdad? La mayoría no lo hacemos, la mayoría es, digámoslo, por baja autoestima, por lo que tú quieras, no se hace y lo aceptas y aceptas el regaño y te echas más de ese agotamiento. Pero no, sí debemos de dejar bien marcada nuestra jornada laboral y yo lo veo mucho a veces con los patrones que me dicen, ay, Lucía, no me ayudes tanto. Y yo, pues es lo que es. Así como al empleado lo hago responsable de hacer y construir el clima organizacional favorable, también a la empresa la haremos responsable de respetar la jornada laboral, que está tipificada hasta hoy en 8 horas aquí en México. Ya sabemos que viene una modificación nueva,
que está proponiendo nuestro presidente, pero tendríamos que acoplarnos a eso. Todo lo que sale de eso, de esa jornada ya sería tiempo extra y tendrían que remunerarlo como tal. Así que sí. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Alguien más? Buenas noches. Dos comentarios. Uno, ahorita que comentaba la compañera sobre el horario, yo recordaba que algo había salido cuando lo de la pandemia, y es el Senado da la ley de la desconexión digital laboral, de la aprobación que hubo. Entonces, habría que ver porque ese es un derecho, ¿no? Que es el 68 bis de la Ley Federal del Trabajo, y también en la NOM 035, como menciona Lucía, se menciona. Mi pregunta es si que, bueno, en esto que vamos a ver, o en esto que del seminario, si se va a abordar también, porque ves que muchas veces la manera en cómo yo me desempeño como empleado tiene que ver mucho con que posiblemente mi burnout tiene que ver con mi desvalorización desde el contexto familiar. Aquí también puede ser un isomorfismo, todo esto también lo vamos a ver Sí, desde pues, lo de terapia breve. sí lo vamos a ver en cuanto ya a la personalidad del individuo, la autoestima, ¿verdad? Que sabemos que la autoestima tiene que ver mucho con mi respuesta ante las frustraciones o las adversidades de la vida. Y yo creo que también vamos a tocar este punto de la interacción con otras personas, que a veces lo que te hace entrar en burnout simple y llanamente es un compañero que tú llegas, saludas, hola, buenos días, y no te contesta. Sí. O te hace, pues, lo que viene siendo el moving laboral, ¿verdad? Sí. Que tiene que ver con, ay, ¿sí me están oyendo bien y viendo Sí. bien? Ah, Sí. ok. El Sí, moving bien. laboral que tiene que ver con el acoso, el hostigamiento y el estar punitivamente contra los empleados o los compañeros, que esto tiene que ver mucho a veces con el mal liderazgo. A veces, y lo veo mucho en las empresas, el jefe o el dueño va a poner al empleado que tiene más tiempo porque le tengo confianza, aunque tenga nulas capacidades de liderazgo, aunque sea el hostigador y el generador del mal clima laboral, pero es a quien yo le tengo confianza y me vale, ¿no? Entonces también esas cuestiones tendremos que ponerlas sobre la mesa y a veces que hay que cortar cabezas, ¿verdad? Me tocó a mí en una empresa una empleada que tenía 28 años trabajando ahí y era, ahora sí que el mal que acontecía a la empresa, ¿no? Tuvieron que realmente ponerle ese límite, dejarla ir, y es impresionante lo que puede cambiar toda una empresa por una sola persona. Así que sí lo vamos a ver, Virginia. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más? Adelante. Yo tengo una duda. Ay, es que mi video está pausado. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes que nada, gracias por la exposición. Me aprendí mucho y le agradezco tanta información. Muchas felicidades. Y tengo una duda. Yo tengo una paciente. Ella está trabajando en su tesis de doctorado, pero ella está en otro país. Entonces está acostumbrándose a, bueno, está terminándose, aún se está acostumbrando a esa cultura. Pero ella ahorita tiene una situación de migración muy importante. Entonces se está juntando esta parte de estrés crónico, por lo que usted mencionaba, y a ello, pero ella tiene una sintomatología un poco diferente. Ella tiene algunos síntomas de depresión también, y ella es un poco lo contrario a esta desconexión y hacer por hacer. Ella es más bien que le está costando mucho trabajo hacer actividades, despertarse, contestar correos. Ella sí le cuesta mucho estar en contacto con jefe. A mí me parece que ya es por el deterioro que tuvo durante todo el posgrado, y que está ya en ese nivel de desconexión, y también por la depresión que fue diagnosticada muy tarde y que ahora no se la quieren contar para una justificación del por qué no se está titulando a tiempo. Entonces, ahí quería saber, lo que suelo hacer con ella es como aproximación progresiva en cuanto a esas emociones, y sí ya tenemos algunos de los rituales claros, pero le cuesta mucho incluso hacer esas actividades de disfrute aún. Entonces, ahí en esos casos en donde es un poco lo contrario a esa activación o esa sobreactivación, también se podría hablar de burnout y se hacen los mismos ejercicios.
Sí, también hablamos de burnout porque, como les decía, tiene estas manifestaciones que pueden ser ansiosas o pueden ser depresivas. Y yo te recomendaría, Karen, por casos que me ha tocado manejar, ahí el uso o el acompañamiento de la psiquiatría. Ya es cuando necesitas que la paciente o el paciente vaya o lleve de la mano el medicamento adecuado. Yo siempre digo es encontrar al psiquiatra adecuado que pueda darle la sustancia química que necesita para poderla impulsar. Y en casos como el que me platicas ya más patológicos, ¿verdad? Así como ese que dices, por más que respira y por más que escribe y por más que hace todo lo que yoga, que esto no logra ese despegue, sí ya necesitamos esta ayuda psiquiátrica o química, ¿no? Esa sería como mi recomendación en ese sentido. Muy bien. ¿Alguien más que quiera preguntarnos? Adelante. Yo, buenas tardes, noches. Buenas ¿Sí me noches. escuchó? Sí. Ahora, ¿qué tal? Bien, contexto rápido. Yo soy analista de desarrollo organizacional y me encargo de toda la parte del seguimiento e implementación de la NOM 035 y el seguimiento al protocolo de violencia laboral. Sin embargo, el ambiente laboral en la empresa donde estoy actualmente es verdaderamente muy malo, 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 malo. De hecho, yo soy víctima de moving, o sea, realmente hay ciertas personitas, unas 3 personitas que hacen que el ambiente sea en serio nefasto y hicieron que más o menos el 80% de las personas de oficina no me hablen, o sea, realmente no me aceptan y con esto no puedo desempeñar correctamente mis actividades como analista de justo desarrollo organizacional. Justo como comentaban que solamente una persona puede hacer que el clima laboral sea de una sola persona, aquí es la directora la que hace esto. Entonces, mi pregunta es si tal vez una sola persona, ya que realmente yo no tengo equipo, soy solamente yo en la posición, una sola persona puede realizar un cambio significativo en la empresa. Sí, considero que sí. Así como lo puede hacer para mal, considero que también lo puede hacer para bien. Sin embargo, tú tendrías también que medir, ahora sí que el tiro que te vas a aventar, ¿verdad? A mí, una empresa en particular, digo, yo siempre soy agente externo a las empresas, pero había una persona tan problemática, tan mala onda, que me metió en la dinámica laboral, ¿no? Entonces llego yo un día y hola, buenos días, y no me saluda, no me contesta, me metió totalmente, ¿no? Y ahí es tu asertividad. Ahora estamos hablando de la dirección, que no sabemos si posiblemente haya una persona más arriba de ella, pero aquí ya entran, ahora sí que muchas o aparte de nuestras técnicas de terapia breve que tiene que ver con rituales, que tiene que ver con hasta aromaterapia, con uso hasta de plantas, que a veces yo nada más le encargo al paciente que está viviendo esto, vas a ponerte un helecho, ¿no? El helecho es una planta que nos lleva a la flexibilidad, al acomodo, donde tú acomodas el helecho se acomoda. Y a veces son cuestiones visuales, cuestiones, como te digo, de aromaterapia, de plantas. Sin embargo, sí hay situaciones en las que de plano tendrías que reconocer si vale la pena la batalla y si vas a poder con la batalla, porque hay otras situaciones en las que de plano busca otro lugar de trabajo porque te estás quemando y no se ven. A veces el tóxico, el que hace todo lo malo es el dueño de la empresa. ¿Cómo vas a deshacerte del dueño de la empresa? Y ahí es tú medir hasta dónde vas a alcanzar y a lograr. Ahora, ojo, el burnout y el moving laboral a veces se usa, como estrategia para deshacerte del empleado. Hay casos en donde las personas están a punto de jubilarse o están a punto de recibir cierta prestación
y entonces hago uso de estas malas técnicas o de estas malas conductas para deshacerme de la persona antes de finiquitarla o antes de tener que darle lo que le corresponde. Y ahí ya entra una cuestión de resistencia, pero que si vale la pena aventarte la batalla, bueno, con terapia, con un apoyo realmente psicológico, terapéutico, seguramente puedes también afrontarlo, pero tendremos que escoger las batallas que nos vamos a aventar, porque habrá batallas en las que digas, no hay manera en que yo pueda ganar. Como te digo, cuando es el dueño, pues ¿cómo le hacemos? Ya no tenemos ahí. Hace poco me tocó trabajar con una empresa en donde el papá, que había sido el dueño todo el tiempo, muere y entonces las hijas toman ya la posesión de la empresa y había una empleada pues muy mala, muy grosera, no te contestaba, cosas así muy, muy fuertes. Y cuando yo estoy hablando con la dueña, yo me puse a trabajar mucho con ellas, y yo le digo, oye, pues es que mira, me refieren fulanita, manganita, perenganita, que esta fulanita se comporta de esta forma y es muy hostil. Y entonces la dueña voltea y me ve y me dice, Lucía, me lo hace a mí no me contesta, a mí no, le dije, entonces ya estamos quemados todos, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo aquí? Porque tú misma no sabes cómo poner este límite. Y entonces ahí hay que coachar, digo, afortunadamente la dueña es la que me está contratando y es la que está empezando a hacer estos cambios, pero hay ese tipo de empleados. Entonces, ¿cómo le hacen los demás subordinados si la misma dueña está con la cuestión de no sé cómo resolver esto? Entonces, sí tendríamos que elegir cuáles son las batallas en las que yo me voy a aventar. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntarme algo? Y cuando el dueño se llama gobierno, chin, ya perdimos. Buenas noches. Buenas noches, adelante. Mi pregunta iba encaminada a saber si recomienda algún tipo de protocolo estandarizado para el tratamiento al burnout y sobre todo en el ámbito grupal, porque al parecer creo que es algo que se tiene que trabajar desde dos enfoques, ¿no? El individual con aquella persona que lo padece y en la parte administrativa grupal, donde también se tienen que cambiar ciertos hábitos de los empleadores y de la fábrica en general. Entonces, ¿recomienda algún protocolo validado que pueda, que tenga eficacia en este tipo de tratamiento? Sí, mira, yo manejo en las cuestiones grupales un protocolo de 4 sesiones, que yo le llamo sesiones terapéuticas. No llevamos obviamente nuestro tema es el afrontamiento del burnout, pero en estas sesiones el empleado habla. Yo lo dejo que hable, que se exprese y vamos llevando cierto seguimiento. El primero es, vamos encontrando cuáles son. Yo les pongo, a ver, vamos a ver cuál es tu objetivo en esta empresa. No, pues mi objetivo es crecer de esta manera. ¿Cuáles son los obstáculos en los que te enfrentas? Y todo es por escrito y a través de post-it y estas dinámicas. No, pues que el obstáculo es que fulanito me saca la lengua y perenganito me saca la lengua. Ok, ¿cómo podemos empezar a afrontar esas sacadas de lengua? O cómo a lo mejor saca la lengua y córtase, la verdad. Y vamos creando estrategias a manera que ellos mismos empiecen a encontrar soluciones. Hacemos un protocolo donde hacemos en una de las sesiones la inoculación del estrés, que es el que ellos vayan reconociendo cómo su cuerpo reacciona ante las adversidades, como por qué me duele, me tenso aquí. Y ahí hacemos, tu servidora hace una hipnosis o una inducción hipnótica, los pongo en relajación una vez que ya identificaron cuál es esta parte de su cuerpo que responde. Y entonces hago un proceso de resolución de conflictos en tercera dimensión y muévelo y hazlo. Y es una inducción hipnótica guiada donde tú le das toda la fortaleza para que él pueda afrontar esas soluciones. Luego la siguiente sesión es ya el enfoque del proyecto de vida dentro o fuera de la empresa, que ahí es donde tengo yo límite, digamos, como invisible,
donde a veces el empleador me dice, híjole, se me fue el empleado, Lucía, después de esto. Pues es que ese era su rumbo y ese era su vuelo, ¿no? A veces el empleado se da cuenta que ahí no es el lugar en donde él puede crecer y tiene que emprender a otro lado. Y terminamos haciendo un protocolo de afianzamiento entre compañeros, donde los propicias a la unión, a la fortaleza que pueden hacer unos con otros. Y es muy interesante porque en estas sesiones, como ellos hablan y expresan sus cuestiones, que ahí te das cuenta lo que decía ahorita una de las preguntas, que era cómo saber si esto es realmente el clima laboral o son cosas que trae la persona, ¿no? Me tocó en un caso que todos empezaron a hablar, no, pues que el jefe, que el compañero, y uno de ellos dice, ¿saben qué? A mí mi esposa tiene demencia senil, se me escapan las noches, no la encuentro. O sea, ya no tenía nada que ver con la situación laboral, pero todos crearon conciencia y todos, entonces hace un hermanamiento. Hago también una técnica del reconocimiento emocional, se las platicaré durante el taller, donde sin hablar, únicamente viéndonos a los ojos, vamos reconociendo diferentes emociones y como la voy llevando paulatinamente, llega un momento que empiezan a llorar sin hablar y el que lo está viendo está recibiendo toda la carga emocional de su compañero. Entonces, gran parte de la técnica es hacer este hermanamiento, esta fortaleza entre unos y otros para que puedan sostenerse. Ya las veremos más detalladamente durante el taller. Creo que aquí ya se nos acabó el tiempo, me están diciendo que ya se acabó un poquito el tiempo, pero yo quedo a la orden, tienen ahí ya todos mis datos, cualquier cosa que quieran preguntarme, pues yo estoy dispuesta aquí a responderles y ayudarlos en lo que pueda y en lo que mi dimensión me alcance. Dice, la camisa es la camisa de fuerza. Sí, a veces necesitamos una camisa de fuerza. Muy bien, adelante, Cristóbal. Ya. Queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a Lucía Barrios por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy.